Lo que está a la orden del día es lo que pudiéramos llamar la cuarta generación de la política social. Y esa cuarta generación es el empleo. De esos 370.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan en la ciudad, y que si no adoptamos ya una política pública intensa, se pueden convertir en una generación perdida, que sería algo inaceptable para una ciudad como Bogotá, que es un ejemplo de inclusión social, no solamente en Colombia, sino en todo el continente americano. Bueno, en primer lugar queremos darle las gracias en nombre de Desde Abajo y de Le Monde Diplomatique por haber aceptado la invitación a esta entrevista. Comencemos un poco por señalar que toda campaña y todo programa político normalmente tiene como un gran tema central, alrededor del cual giran el resto de cosas. ¿Cuál sería ese tema central alrededor del cual se ha estructurado la propuesta que le va a hacer usted a los bogotanos, que le está haciendo a los bogotanos? Bueno, nosotros estamos conscientes de que en Bogotá se viene construyendo, desde el gobierno de Lucho Garzón, un modelo social de ciudad, un modelo en que el objetivo central es generar condiciones de calidad de vida para todos los ciudadanos y todas las ciudadanas desde una perspectiva de derechos. Y ha habido muchos logros muy importantes, tanto que gracias a la política social del distrito, que hoy representa el 70% del presupuesto de inversión de la ciudad, se han hecho enormes avances en salud, en educación, en alimentación. Son dimensiones del famoso indicador de pobreza multidimensional, que ha demostrado una reducción verdaderamente importante, de 29% en el año 2003, a algo así como el 7% en la actualidad. Pero diría que dentro de ese modelo social de ciudad, lo que está a la orden del día es lo que pudiéramos llamar la cuarta generación de la política social. Y esa cuarta generación es el empleo. El empleo con un énfasis en la inclusión, al trabajo, al emprendimiento de esos 370.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan en la ciudad, y que si no adoptamos ya una política pública intensa, se pueden convertir en una generación perdida, que sería algo inaceptable para una ciudad como Bogotá, que es un ejemplo de inclusión social, no solamente en Colombia, sino en todo el continente americano. Digamos que esa propuesta estaría orientada fundamentalmente hacia capacitación, hacia más inversión pública, digamos que desde el punto de vista keynesiano generara posibilidades de empleo. ¿Cuál sería la orientación central, digamos, o la estrategia principal? Mire, la estrategia principal tiene que ver con la estructuración de una verdadera política de fomento al desarrollo económico en la ciudad. Algo que entró en desuso a nivel nacional desde que entraron las políticas neoliberales, cuando un ministro de Estado tuvo a bien decir que la mejor política industrial era no tener política industrial. Nosotros pensamos que eso es una profunda equivocación y que lo que tenemos es que estructurar una muy robusta política de desarrollo económico de corto, de mediano y de largo plazo. En el largo plazo tenemos que orientarnos a construir en Bogotá, y yo he dicho que la fecha simbólica puede ser el año 2038, cuando la ciudad cumple 500 años de su refundación. Ir hacia una ciudad del conocimiento, que implica empezar a tomar desde ya acciones concretas para incorporar en la política pública de la ciudad un
fuerte respaldo y promoción a la innovación, a la ciencia, a la tecnología, que implica articular ese trípode: Estado, empresa y academia, en una alianza estratégica con varias vertientes. Una de ellas, desde luego, la articulación del sistema educativo hacia el reforzamiento de todo lo que tiene que ver con las destrezas y los conocimientos orientados a fomentar tecnología de alto nivel, una política que involucre a la educación media y a los jóvenes en tantas posibilidades que hay de ese mundo que se abre camino de la información, de la tecnología, de las comunicaciones. Y desde luego, desde el punto de vista de la empresa, políticas firmes de capital semilla para nuevos emprendimientos de nuestros jóvenes, de las pequeñas, de las medianas e incluso de las grandes empresas. Porque solamente la tecnología aplicada a la producción, el conocimiento aplicado a todo el proceso económico, ese que nos va a generar ese empleo de alta gama en todos los niveles, que garantice salarios decentes, condiciones de trabajo dignos e inclusión laboral para estos jóvenes. Entonces, la perspectiva de generar incluso desde el plan de ordenamiento territorial el reconocimiento a ese anillo de innovación, con lo que se viene haciendo en ese eje tan importante de la calle 26, con el laboratorio de tejidos de la Secretaría de Salud, todo el trabajo del Parque Tecnológico de la Universidad Nacional, Maloca, Innovo, la Feria Internacional, dentro de un concepto de ciudad para atraer innovadores, para atraer personas de altísimos conocimientos y desde luego estructurar esa visión de ciudad en la que todo el mundo contribuya y colabore a la construcción colectiva de esa política pública que tiene su proyección de largo plazo, pero que tiene que iniciarse desde ahora con una muy fuerte política de fomento. Usted ha hablado del plan de ordenamiento territorial. El plan que propuso la actual administración está suspendido en este momento. Más allá de que al final le den la razón a quienes demandaron o no, ¿qué pensaría hacer su administración respecto a eso? ¿Es posible reformular un plan, presentar uno nuevo en ese caso? ¿Cómo? A la próxima administración le va a corresponder presentar un nuevo plan de ordenamiento territorial. Y lo primero que uno tiene que decir es que ese plan tiene que ser legítimo. Legítimo no solamente porque sea legalmente expedido, sino porque venga precedido de una discusión y de una participación en su elaboración y construcción de todos los sectores ciudadanos. Bogotá no ha sido afortunada con su SPOT, no solamente el suspendido, sino el vigente. Es un plan de ordenamiento territorial que no logró descentralizar la ciudad. Y por eso hoy tenemos ese drama tan terrible de todo el empleo productivo de la ciudad, todos los servicios sociales, todas las universidades, inclusive las instalaciones hospitalarias, concentradas en el centro ampliado y la gente viviendo lejos en la periferia, demandando enormes cantidades de viajes, que son un desperdicio para la ciudad, para la sociedad y para las familias. Entonces ese plan de ordenamiento territorial adicional a este planteamiento que he hecho sobre la innovación y la tecnología debe prever usos mixtos a través de planes de renovación que nos generen la garantía de que podemos, a través de las viejas centralidades que nunca funcionaron, generar posibilidades de descentralización de empleo, al mismo tiempo que se tenga en cuenta en todo el proceso de su diseño la necesidad de juntar vivienda, trabajo, estratos sociales, servicios sociales, ofertas económicas, espacios públicos.
Así es que es interesante que nos vaya a corresponder en la próxima administración ese gran reto de un nuevo plan de ordenamiento territorial, porque demográficamente la ciudad también ha surtido enormes cambios. Ya los niños no viven donde están. Ya en el centro los colegios no tienen niños para ocuparlos. En la periferia hacen falta instalaciones. Y ha habido un cambio fundamental. Es la irrupción de la mujer en la fuerza de trabajo y el hecho de que ya el 30% de las cabezas de familia sean mujeres y un envejecimiento de la población, lo que implica un amoblamiento urbano acorde con esos cambios demográficos. Tenemos que ubicar instalaciones sociales como para el cuidado de la infancia cerca de los hogares. Tenemos que descentralizar la oferta hospitalaria. Todo eso tiene que ir incorporado dentro del plan y los planes maestros de la infraestructura sectorial correspondiente, que va a ser un gran reto para la ciudad. Pero repito, debe ser un reto que se haga de manera dialogada y participativa para que el plan no solamente sea legalmente adoptado por el Consejo de Bogotá, sino apropiado legítimamente por todos los actores de la ciudad. Uno ve que cada vez que se pone, digamos, se acerca más la parte álgida de la campaña, en los noticieros aparecen con mayor frecuencia o se destaca mucho más los problemas de la seguridad, que el fleteo, que el atraco en Transmilenio, etcétera, etcétera. De alguna manera uno podría pensar que la prensa, digamos, más oficial, de alguna manera quiere culpar, digamos, a estas administraciones de no haber manejado correctamente la seguridad. ¿Qué piensa al respecto y cuál sería su propuesta? Hay otros candidatos que están promoviendo al lado de los medios de comunicación una visión apocalíptica de la seguridad en Bogotá y también de la movilidad, que son desde luego unos acuciosos problemas que mortifican a la ciudadanía a diario. Pero sobre eso yo lo que le quiero decir es que todo tiempo pasado no fue mejor, fue peor. Estuve analizando las encuestas de Bogotá, cómo vamos, que son encuestas que se han repetido durante muchos años. Y me sorprendió encontrar, por ejemplo, que la estadística de percepción de inseguridad, que está muy alta y corresponde a la sensación que se vive en la ciudad, está hoy en día alrededor del 48%, pero en el año 2000, hace 15 años, estaba en el 58%, ¿sí? 10 puntos por encima, que corresponde con lo que estaban las tasas de homicidio, por ejemplo. Ese sí es un dato duro, era el doble de lo que es hoy en día, 32 asesinatos por 100.000 habitantes versus 17 en la actualidad. Entonces sí, yo creo que eso corresponde a una campaña muy bien orquestada, que trata de cabalgar sobre el miedo de la ciudadanía para generar lo que ellos denominan un cambio. Pero se les olvida que ese cambio no es para avanzar, sino para retroceder a lo que teníamos antes, cuando no había ni siquiera suficientes cupos en los colegios públicos. Había que hacer cola porque no había instalaciones suficientes. No había la alimentación escolar que tenemos hoy en día. Nunca olvido que cuando llegó Lucho Garzón, en los colegios descubrieron que estaban repartiendo refrigerios de palitos con olor a queso, muy lejano de lo que es hoy en día la comida balanceada, que un estudio de Harvard ha encontrado que ha sido la responsable de que en promedio los niños y niñas y adolescentes de los colegios distritales hayan aumentado una talla completa. Y eso se refleja en muchas cosas, fuera de la calidad de vida, la capacidad de aprendizaje de los muchachos, que ha llevado a un aumento muy grande en el desempeño en las pruebas de los ICFES, a tal punto que, si bien en el año 2008 el 17% de los colegios estaban en el nivel superior o más, el año pasado ya habíamos superado el 60%. Ya hay una convergencia en los puntajes entre
los colegios públicos y los colegios privados. En esa época se distanciaban los promedios de las calificaciones en 40 puntos y hoy apenas en 8,7. Así es que lo que se quiere negar por esa santa alianza neoliberal de todos los otros candidatos es el gran avance social, y quieren esconder ese gran avance social con esta visión apocalíptica de la capital de la República, que hace mucho daño, porque afecta al ciudadano de a pie, le daña su sentimiento, su apego, su amor por la ciudad, y en términos económicos pues desastroso, porque dan una visión hacia el exterior que va en contravía de los intereses de la ciudad. Acaba de señalar usted que el otro tema apocalíptico que muestran es el de la movilidad, y seguramente de ganarle tocará también enfrentar, digamos, lo que sería el inicio del metro. El Estado Nacional acaba de expedir un cheque de 9.65 billones, según dice la prensa. La parte que le corresponde al distrito, hay algunos rubros como el de valorización que al parecer no son, pues digamos, no están todavía obviamente lo suficientemente estimados. ¿No hay algún riesgo financiero para la ciudad en el sentido de alguna posible incapacidad de hacer sostenible la parte que le corresponde para la construcción del metro? ¿Cómo ven ustedes esa parte financiera que le corresponde al distrito y en términos de su relación pues con las necesidades de inversión en otros sectores y con el equilibrio fiscal en términos generales? Bueno, sin lugar a dudas, un emprendimiento tan grande como la construcción de la primera línea del metro de Bogotá es un compromiso financiero muy grande, pero uno para el cual la ciudad se ha venido preparando. Yo quiero llamar la atención sobre la calidad de las finanzas distritales. Bogotá se ha distinguido desde hace ya varios años por tener calificación AAA. Cuando yo fui alcaldesa a finales del 2011, obtuvimos el grado de inversión, que es la prueba ácida de sostenibilidad de finanzas. Eso gracias a un manejo muy responsable de la hacienda pública por parte de estos gobiernos que dicen que no sabemos nada de eso. Y la realidad es que la ciudad está preparada. Tiene muy bajo nivel de endeudamiento, tiene una enorme capacidad financiera y tiene una enorme canasta de fuentes de recursos que se tienen que combinar para el cierre financiero. Así es que a mí no me preocupa que la ciudad esté en capacidad de hacerlo. Lo que sí me preocupa es el silencio sobre cómo se hace compatible ese compromiso financiero con el continuado compromiso con el modelo social de la ciudad. Y eso en plata blanca tiene más que ver con la voluntad política que con la capacidad financiera de la ciudad. Por eso es muy importante que se tenga en cuenta que todas estas ofertas de APPs privadas para construir obras de infraestructura tienen que analizarse y analizarse con mucho cuidado. Esa es una fuente muy seria de financiación para la obra pública que debe considerarse. Lo importante no es si se usa o no se usa, sino cómo se usa y garantizar que sea en beneficio de la ciudad en su conjunto. Lo que yo no veo muy factible es que todo se pueda hacer por APP, porque un poco lo que está en el ambiente es, no hay ningún problema, eso no le cuesta un peso a la ciudad, hagamos las 4 entradas, hagamos todas las troncales de Transmilenio y nos queda sobrando para cuanto tema se nos ocurre en el camino. Lo que no se puede olvidar es que no hay, como dicen los americanos, no existen los almuerzos gratis. La realidad es que alguien paga y puede pagar muy duramente el bolsillo del ciudadano de a pie o del ciudadano que camina sobre 4 ruedas. Entonces tenemos que hacer un análisis muy certero
y escoger muy bien qué se puede hacer y qué no se puede hacer mediante ese método de financiamiento, que es el equivalente a las antiguas concesiones y que tiene que analizarse con el debido cuidado para garantizar los derechos y la calidad de vida de la ciudad. En una columna reciente en El Espectador, un economista, ex codirector del Banco de la República, señalaba que Bogotá había perdido su liderazgo en términos de esfuerzo fiscal, que ahora tenían mayor esfuerzo fiscal ciudades como Barranquilla. El tema fiscal en el mundo entero, pues, desde el consenso de Washington se volvió un fenómeno de no nombrar, y menos por los políticos y menos si están en campaña. Si se habla de impuestos, inmediatamente se es satanizado. ¿Qué pensar en términos impositivos? Si realmente la estructura fiscal, por ejemplo, de una ciudad como Bogotá, realmente se corresponde con criterios de equidad. La gente que más tiene sí está pagando más, o ameritaría pensar, digamos, de alguna manera, cómo equilibrar un poco más esa carga, si es que tiene obviamente algún desequilibrio. ¿Qué piensa usted, pues, al respecto? Bueno, en primer lugar, las finanzas de Bogotá no están desequilibradas. Son un ejemplo de buen manejo. En segundo lugar, el problema con la estructura impositiva, tributaria local, que la establece la ley, es que se compone principalmente de impuestos indirectos. Y los impuestos indirectos, por definición, son regresivos. Entonces es un gran reto convertir el impuesto predial en un impuesto de carácter progresivo, que se compadezca con que entre mayor el valor de la propiedad, mayor la tarifa, y que tenga en cuenta un criterio que ha salido a la luz con este reciente aumento del impuesto predial tan injustificado que se ha presentado este año. Y es que en una etapa de valorización de los terrenos, porque se acabó la tierra en Bogotá y hay fenómenos de carácter incluso especulativo, a la gente que utiliza su predio para el uso de vivienda se le tiene que tener una consideración distinta a quienes utilizan el predio para fines comerciales, porque no es lo mismo el valor de uso que el valor de cambio. Entonces, nosotros podemos mejorar el impuesto predial sin aumentar tarifas, sin aumentar la carga tributaria, pero sí haciendo que el que más tenga pague más y el que menos tenga pague menos. Y podemos tecnificar el ICA. El impuesto de industria y comercio tiene muchos problemas sensibles de carácter técnico, no solamente en su estructura tributaria, sino también en su forma de pago, muy engorroso para las empresas. Se puede simplificar y se puede hacer mucho más amigable, por ejemplo, permitiendo que se pueda hacer la declaración de renta por Internet, la declaración del impuesto por Internet. Pero en términos generales, lo que está a la orden del día en Bogotá no es aumentar los impuestos, es utilizar las oportunidades que ofrece la valorización y la plusvalía en el suelo urbano para devolverle a la sociedad parte de ese mayor aumento de precio de los predios que se debe no a la actividad del dueño, sino a la sociedad en su conjunto. Esos son todos los cobros por plusvalía, todos los cobros de las operaciones urbanas, cargas y beneficios, que es una de las maneras como el alcalde Petro ha planteado se pueden financiar algunas estaciones del metro. Eso es una necesidad en la ciudad, porque la realidad es que el suelo urbano no se puede mirar solamente como un negocio de finca raíz para los propietarios, sino que es un valor social que se aumenta, no todo de él, responsabilidad del titular,
sino de la sociedad en su conjunto, y por tanto la ley ya lo ha dispuesto, y desde hace muchos años, sin que se haya puesto en práctica, novedosos mecanismos de financiación de infraestructuras públicas que están a la orden del día. Hablando un poco de eso, del problema del suelo en Bogotá y fundamentalmente cómo afecta la construcción de la vivienda de interés social, la vivienda de interés prioritario, pues se ha planteado, digamos, como una de las soluciones centrales la redensificación. Sin embargo, pues uno sabe que estos procesos de redensificación son relativamente lentos, son de mediano y largo plazo, en alguna medida, pues porque lo que son las demoliciones, las adquisiciones, y más si esa redensificación fuese masiva, que ahí sí se convertiría en una solución. Yo digo, nadie estará seguramente en desacuerdo con que hay que redensificar. Sin embargo, si aceptamos que es un proceso de mediano y largo plazo, tendríamos que empezar a preocuparnos en el sentido de que Bogotá más o menos está aumentando alrededor de 120.000 personas por año, alrededor de eso. Y las personas tienen que ubicarse en algún sitio. Uno ve que hay un poco de salidas en términos de que la gente está atendiendo hacia los municipios aledaños, Mosquera, Cota, Funza, etcétera, etcétera. Uno empieza a inquietarse en el sentido de que, bueno, ¿no será que estamos permitiendo que este proceso de metropolización siga haciendo de la ciudad un algo desordenado? ¿No sería el momento de pensar en una integración mucho más estricta, pues incluso desde el punto de vista administrativo, con los municipios vecinos? ¿Qué piensa usted al respecto de eso en términos de la relación con estos municipios que al parecer no es Bogotá la que se la está tragando, y no ellos los que se están viniendo hacia acá? Pues mire, le cuento. En primer lugar, Bogotá es tal vez una de las ciudades más densas del continente. La gente tiende a pensar que Bogotá es muy extensa, es muy grande, pero en habitante por kilómetro cuadrado es una de las más densas del continente americano. Creo que se le asemeja solamente a Sao Paulo. En segundo lugar, sí hay que prever y estimular a través del plan de ordenamiento territorial la densificación de la ciudad. Se acabó la tierra, no podemos seguir expandiendo hacia afuera, tenemos que echar para arriba. Y eso desde luego implica un muy cuidadoso proceso de estructuración de normas para estimular de manera adecuada ese proceso de redensificación, que a propósito exige enormes inversiones en materia de servicios públicos y de amoblamiento urbano. Para llamar la atención, por ejemplo, que Bogotá tendrá que prever los desagües, porque el sistema en el centro ampliado está bastante copado. Va a tener que empezar a pensar en sus nuevas fuentes de agua potable, porque el proyecto de Chingaza, que todavía surte adecuadamente de agua a la ciudad ahora y por un tiempo, pues no es inagotable. Hay que empezar a pensar en esas obras de infraestructura de largo plazo que se tienen que empezar a diseñar y a proyectar desde ahora. Pero lo que usted dice es muy cierto. Bogotá tiene que organizarse, como bien se empezó a estructurar a través de la RAPE, como región. Incluso en el mundo ya se habla no tanto de la sola ciudad, sino este efecto de metropolización. Sucede en todas partes. Entonces es indispensable una institucionalidad con dientes y con capacidad real de regulación de temas tan sensibles como los usos del suelo. Es que el POT de Bogotá lo define Bogotá, pero el de Funza, Funza, el de Cota, Cota, el de Faca, Faca. Y lo que uno empieza a ver es que incluso hay una competencia de los municipios de la Sabana por atraer. Le echan la culpa a Bogotá, pero hay un proceso desde los municipios de atracción
por ejemplo, de la localización de industrias, a través de una competencia, yo llamaría, entre comillas, desleal de carácter impositivo, porque los atraen con exenciones de impuestos, con normas laxas para la urbanización, y eso está teniendo un efecto muy, muy negativo sobre la sabana de Bogotá. Entonces vamos a tener que tener una institucionalidad regional fuerte para coordinar un plan de ordenamiento territorial de carácter regional con una estructura diseñada para defender la estructura ecológica principal, no solamente de la ciudad, sino de la sabana de Bogotá. Y para ello no es suficiente la coordinación entre las autoridades. Se necesita una entidad regional que incluso con el tiempo se va a convertir en el segundo cargo de importancia en el país después del presidente de la República. Y va a perder importancia en ese contexto el alcalde de Bogotá para pasar esos temas centrales de regulación regional para el cambio climático, para la autoridad de transporte, para tantos temas de coordinación regional que requieren un espacio de territorio ampliado que acoja toda esa problemática de la metropolización de Bogotá con su entorno en la sabana. Usted ya ejerció la alcaldía y seguramente conoce por experiencia propia que hay factores de poder externos muy fuertes, algunos pues de carácter político, incluso pues en el caso particular del Consejo mismo, y algunos otros actores ya de carácter gremial, corporativo, que tienen dientes, para utilizar la expresión suya, respecto a propuestas que a veces se hacen para favorecer las más amplias bases de la sociedad, es decir, algunos proyectos que pueden favorecer una gran masa, pero afectan a unas minorías, normalmente tienen reversa. Incluso, por ejemplo, en el caso de la congelación del plan de ordenamiento territorial, el actual alcalde sostiene que en buena medida fue por los constructores. ¿Cómo contrarrestar eso? Uno a veces le da la impresión que a los gobiernos de izquierda les ha faltado un poco más de comunicación, les ha faltado un poco más de integración realmente con los movimientos sociales, les ha faltado integrarse realmente para que los movimientos sociales entiendan y defiendan cierto tipo de hechos. Digamos, el caso del intento de regresar las basuras al poder público, por llamarlo de alguna manera, uno dice fue un proyecto fallido en muchos sentidos porque no se comunicó lo suficiente. El programa de Basura Cero a uno le da la impresión que no concitó por falta de comunicación, digamos, la defensa misma de los movimientos sociales. ¿Qué piensa usted al respecto en ese sentido? Es decir, ¿qué pensaría en caso de llegar a la alcaldía en términos de hacer que el empoderamiento de los movimientos sociales pueda hacer sostenibles realmente los programas, digamos, más radicales, si se quiere, en el buen sentido del término? Mire, yo soy, por convicción y además por mandato de mi partido, una profunda defensora de lo público. Cuando fui alcaldesa, me posesioné cuando en la víspera el presidente de la República, a través de su alcaldesa encargada, había presentado a consideración del Consejo de Bogotá un proyecto de ley para privatizar la empresa de telecomunicaciones de la ciudad. Y a mí me pasó algo inédito, que fue que todo el entorno de mi apoyo, las personas de mi partido, los sindicatos, perdieron la fe. Y todos a una me decían, retire el proyecto del Consejo de Bogotá, porque no pensaban que uno podía ganar un buen argumento, y es que la ETB debía permanecer en manos públicas, con excepción de ese 10% que ya está en manos privadas. Entonces, nosotros propusimos hacer un amplio debate público
con los sectores sociales, con la ciudadanía, con el Consejo de Bogotá, con la academia, con los gremios. Hicimos un proceso de divulgación extraordinario. Incluso publicamos un periódico sobre la historia de la ETB y que contenía toda la argumentación de por qué debería permanecer pública. Y ganamos. El proyecto fue archivado por unanimidad en el Consejo de Bogotá. Entonces, ¿el mensaje de eso qué es? Para defender lo público hay que hacerlo bien. No basta con tener la razón desde el punto de vista de la teoría. Es que nada le hace más mal a la defensa de lo público que defenderla deficientemente o no cumplir con el básico de cualquier postulado de generación de empresa, llámese pública o privada, que tiene que funcionar bajo criterios de eficiencia y efectividad. Entonces, yo defiendo lo público a capa y espada, pero lo público bien hecho, lo público que convenza, lo público que garantice concitar el apoyo ciudadano, porque no solamente la teoría se defiende, se tiene que defender con resultados. Digamos, hay un tema muy álgido, que toca mucho la esencia humana y es el problema de la salud, ¿no? Digamos, quienes gozamos de alguna cierta condición de formalidad, digamos, no experimentamos y seguramente somos casi que incapaces de entender lo que debe sentir una persona que está con una enfermedad grave y no tiene cómo ser atendida de inmediato, que le dan una cita del especialista 6 meses después, etcétera, etcétera, las filas, las colas. Todavía tenemos el problema de los famosos paseos de la muerte a pesar de los intentos que se han hecho por evitarlo. Hay programas como el de Territorios Saludables, pero que si uno diría no han trascendido tampoco, digamos, a la opinión pública lo suficiente. En ese tema de la salud, cómo involucrar realmente a la gente y cuáles serían las prioridades en este momento, inversión en infraestructura, inversión en personal, bueno, cuál sería como, digamos, la estrategia, repitiendo un poco el elemento, más inmediata, digamos, para que la gente entienda que realmente sí se intenta solucionar ese problema cuando accede un gobierno de izquierda a la alcaldía. Bueno, la realidad es que en Bogotá, no gracias a, sino a pesar de la Ley 100, desde el programa que se inició en el año 2004 de Salud a su Hogar, que hoy se llama Territorios Saludables, se inició todo un proceso de atención primaria en salud y de prevención, que la Ley 100 haya dejado a la deriva. Y el gobierno de la ciudad además se propuso aumentar coberturas del plan subsidiado, para que en la capital de la República todo el mundo tuviese acceso a los servicios de salud. Mientras el resto del país se cerraran hospitales, aquí se abrían. Quiero decir que hoy cuenta Bogotá con una red de 22 hospitales y esperamos que pronto sean 23 con el San Juan de Dios. Y 300 puntos de atención que la ciudad ha construido y mantenido en circunstancias de enormes dificultades, porque las EPS no le pagan las cuentas a los hospitales que les prestan sus servicios. Y hay una deuda acumulada inmensa que se han hecho ingentes esfuerzos por solventar, pero mucha de la cual todavía está vigente. Entonces, la salud en Bogotá, yo no quisiera pensar qué sería sin lo que ha hecho el gobierno de la ciudad en materia de atención directa a través de sus hospitales y a través de Salud a su Hogar. El tema es que hay que seguir profundizando. Ese tema de vacunación ha sido verdaderamente extraordinario. En Bogotá es donde se dio el ejemplo a nivel nacional.
Cuando llegó el primer gobierno de izquierda, la vacunación tenía una cobertura escasa. No creo que llegara ni al 70%. Y con un plan de vacunación bastante deficiente. Hoy, en Bogotá, superando indicadores del 90%, se han introducido protecciones contra las enfermedades respiratorias con la vacuna del neumococo, contra las enfermedades gastrointestinales con la vacuna del rotavirus, incluso el papiloma humano. Yo puse la primera vacuna a una niña de 11 años en la localidad de Engativá. Eso es una prevención absolutamente necesaria y costosa que la ciudad ha venido implementando en función de garantías que no da el sistema de la Ley 100, ni mucho menos. Entonces aquí tenemos que meterle el hombro a los hospitales públicos, seguir trabajando en función de apoyar todas las iniciativas de reforma del sistema de la Ley 100, que a nosotros nos parece absolutamente deficiente. La salud es un derecho y no un negocio, y por muchas mejoras parciales que se le hayan introducido, no tanto en la ley como en la sentencia de la Corte Constitucional, el marco regulatorio de la salud en Colombia es insatisfactorio. Promueve, por ejemplo, que se cierren las camas hospitalarias de los niños, porque no son rentables. Entonces nosotros pues continuaremos cualificando el servicio de salud del distrito con una óptica de cobertura universal y esa humanidad que no puede faltar en tan elemental derecho. En las pasadas elecciones en España, tanto en Madrid como en Barcelona, las dos primeras opcionadas a gobernar son mujeres, la juez Carmen Ayala Colau. Podría decir uno que en este caso la condición de género de ser mujer es una ventaja en el elemento administrativo, ¿es correcto o no tiene nada que ver? No, claro que sí, tiene mucho que ver, porque la mujer en nuestra sociedad está en un proceso de empoderamiento que es inatajable, y desde luego que las mujeres nos sentimos representadas en otras mujeres, especialmente cuando se refleja en ellas esa posición de cuidado al débil, de solución pacífica de los conflictos, de diálogo, de protección, que es lo que está reclamando la sociedad en su conjunto. Y los hombres nos han sentado durante décadas a una polarización, a un intercambio de enfrentamientos y de confrontaciones que la sociedad quiere superar. Entonces, en ese sentido, en una ciudad, en una sociedad donde todavía impera la discriminación de género y el machismo, las mujeres estamos cuidando de las mujeres y las vamos a llevar a los sitios donde se toman las decisiones gruesas. Por eso es que voy a ser alcaldesa de Bogotá. En ese mismo sentido, digamos que ahora último y sobre todo en esta alcaldía se ha visibilizado mucho el movimiento LGTB. ¿Piensa usted seguir en ese sentido, digamos, de visibilizar las problemáticas que conciernen a ese sector? ¿Qué opina usted? Mire, uno de los grandes aportes de los gobiernos de izquierda a Colombia ha sido su política de poblaciones. La política de visibilización y de inclusión de LGBTI ha sido uno de los puntos focales de las nuevas ciudadanías que ha protegido el polo democrático desde el gobierno. Recuérdese que las primeras casas de igualdad de género fueron del polo, lo mismo que esa casa tan importante que funcionó en Chapinero, que ahora ha sido trasladada a Teusaquillo, con la población rom, con la población indígena, con la población afrodescendiente. Ha sido un ejemplo que se ha reproducido en otras ciudades del país, tener política pública orientada
no solamente a visibilizar la problemática, sino a luchar contra la discriminación. Nosotros establecimos, por ejemplo, los primeros enlaces de la Secretaría de Gobierno con la Policía Metropolitana y adelantamos enormes actividades de capacitación a miembros de la fuerza pública para evitar esa discriminación y antipática actitud homofóbica de la fuerza pública frente a una población que merece el más absoluto respeto. Claro, eso es una política fundamental del Polo Democrático Alternativo que vamos a continuar en la ciudad. Bueno, hemos hablado de los aspectos a destacar de las administraciones del Polo. ¿Qué habría que evitar? Es decir, de este recorrido en términos de ejercicio del gobierno, en términos del ejercicio de la administración, ¿qué sería el aspecto más relevante para rectificar? ¿Qué no habría que repetir de alguna manera, que nos quede como experiencia hacia adelante? Sin lugar a dudas, el tema del carrusel de la contratación ha tocado gravemente al Polo Democrático. Y sobre eso hay que decir dos cosas. La primera, que no se puede hacer lo que han hecho los medios de comunicación masivos, utilizar ese carrusel de la contratación en el cual estuvieron involucrados principalmente, porque si usted mira quiénes están involucrados, personas pertenecientes a otros partidos, para decir que el Polo es el responsable de la corrupción en Bogotá y en Colombia. El cáncer de la corrupción está carcomiendo el tuétano de esta sociedad y tenemos todos que mancomunadamente tomar armas en contra de ese flagelo. Y hay otro flagelo que es el de la ineficiencia, el de la improvisación, que produce enormes daños a los recursos públicos. Uno y otro se tienen que corregir y erradicar. Por eso yo he planteado la necesidad de una comisión del altísimo nivel, dependiente del más alto nivel de la administración, integrada por ciudadanos y ciudadanas sin reproche, las más altas calidades y reconocimiento ciudadano, para que tengan el ojo abierto, para que tengan como sus manos todo el sistema de control interno y de veeduría distrital, con posibilidades de escucha generosa, con la mentalidad abierta para estar pendientes de las denuncias grandes y pequeñas en función de prevención, pero también de sanción. Pero eso se tiene que hacer no solamente en la ciudad de Bogotá, se tiene que hacer en todo el país, porque la corrupción generalizada que está carcomiendo a la sociedad colombiana no es debido a la actitud de una persona o de un partido. Es desafortunadamente una pérdida de valores que es menester empezar a recuperar desde los colegios, desde los medios de comunicación, especialmente los alternativos, y desde luego desde la administración pública como primer responsable por la transparencia de todas las actuaciones de los funcionarios públicos. Bueno, finalmente, ¿cuál va a ser el sello que va a caracterizar la administración de Clara López desde el punto de vista del estilo, pues digamos? Ustedes ya me conocen, yo soy una mujer de diálogo, mucha serenidad, mucha firmeza, y voy a poner orden en la casa. Voy a agarrar la sartén por el mango en cada una de las problemáticas de la ciudad. Usted me vio 6 meses como alcaldesa. Jamás dejé que un problema se me creciera y jamás dejé de tomar decisiones necesarias, pero siempre escuchando a todos los interesados, porque una gobernanza democrática se fundamenta en participación y en conciliación. Bueno, muchas gracias, muy amable por su tiempo. Muchas Esperamos gracias. ser de los primeros que la entrevistemos como alcaldesa, ¿o no? Eso espero. Ah, bueno.